Bien, buenas noches, bienvenidos a la tercera webconferencia del curso de electromagnetismo. En esta webconferencia vamos a tratar la temática de la tercera unidad correspondiente a la inducción electromagnética. Y correspondiente a ello, pues se van a tratar los ejercicios que deben realizar para la tercera tarea. Estamos entonces en esa inducción electromagnética, el cual corresponde al paso directo desde el campo magnético que se trabajó en la unidad anterior. La tarea 3 inició el pasado lunes 31 de octubre y vamos hasta el 27 de noviembre del presente año para esta tercera unidad. Cualquier inconveniente, por favor, me lo comunican. En este momento, pues yo ya estoy presentando, les estoy mostrando la presentación, ya deben estar visualizando también el mouse. Estoy aquí visualizando también el chat en caso de que tengan alguna inquietud. Recuerden que este es el tipo anexo que se está trabajando para el desarrollo de las tareas en este periodo. Entonces, de igual manera, en esta tercera tarea, pues deben desarrollar los ejercicios en este anexo. Bien, antes de continuar con la presentación, permítanme mostrarles, voy a desactivar la cámara para mejorar un poco la calidad de la señal. Voy a mostrarles unas simulaciones para que queden claros o para que ustedes se vayan habituando a algunos conceptos que se van a tratar. Entonces aquí tenemos una simulación sobre fenómenos de inducción electromagnética. Primero tenemos en este simulador, aquí se está representando un imán de barra. Tenemos aquí la representación de la aguja de una brújula, donde la parte roja apunta siempre hacia el polo sur del imán. Se representa la presencia del campo vectorial con agujitas de una brújula, ¿vale? Miren que a medida que yo muevo el imán y con ello muevo el campo vectorial magnético, se mueven todas las agujas. Entre más iluminadas estén las agujas, quiere decir que el campo magnético es más intenso. Ahora bien, el asunto acá es que vamos a ver qué pasa cuando existe movimiento relativo entre un campo magnético y una espira, o sea, un circuito cerrado, un conductor que se cierra sobre sí mismo. Y para determinar la presencia de corriente tenemos dos indicadores aquí en la simulación. Tenemos que esta espira, estas dos espiras, ya podemos llamarlo una bobina, podemos decirlo así, aunque estamos exagerando un poco, pero ya es una bobina porque es más de una espira. Tiene unos círculos azules que representan esquemáticamente electrones, partículas cargadas. Si se mueven esas partículas cargadas, quiere decir que hay corriente. Pero además de ello, este circuito está conectado a un bombillo. Nos da indicación de que existe corriente cuando el bombillo se ilumina. Entonces, lo que pasa cuando yo muevo el campo magnético, observemos además que, creo que aquí yo puedo modificar también la intensidad del campo magnético. Sí, aquí la aumenté un poco. Observemos además que tenemos campo magnético en toda la región alrededor del imán. Y con ello tenemos campo magnético también que está atravesando esta región que está siendo encerrada por las espiras, también está siendo atravesado por campo magnético. Cuando yo atravieso el imán en la región o por la región que está entre las espiras, observen lo que pasa. Tanto se mueven las cargas, o sea, hay corriente, como vemos que se ilumina el bombillo, pero solamente cuando tenemos un movimiento relativo entre el imán y las espiras. Con movimiento relativo me refiero a que no solamente moviendo el imán, sino que moviendo también las espiras. Lo importante es que haya movimiento. También si yo realizo movimiento de esta forma, vamos a tener una corriente. Lo que pasa es que no es tan apreciable como cuando yo realizo este tipo de movimiento. El asunto acá es que este conductor, estas espiras, encierran un área. Cuando yo atravieso el campo magnético por esa área, entre más rápido lo haga, inclusive vamos a tener mayor iluminación. Con ello quiero decir que vamos a tener mayor corriente. Aquí estamos trabajando con un imán permanente,
Pero también podemos construir un imán a partir de conectar a unas espiras, conectar una batería. Recuerden que la carga en movimiento me genera un campo magnético como se vio en la unidad anterior. Entonces aquí estamos representando una batería que entre menor voltaje tenga ella, pues vamos a tener menor capacidad de mover las cargas. Entre más voltaje tenga, vamos a tener mayor capacidad de mover las cargas y vamos a tener mayor corriente y con ello vamos a tener un campo magnético más intenso. ¿Vale? Esa es otra forma de generar un campo magnético. Ahora vamos a realizar el mismo experimento. Vamos a realizar el mismo experimento, pero con el campo magnético generado por el electroimán. Vean que pasa lo mismo. No tenemos corriente en estas espiras cuando el electroimán, la fuente de campo magnético, está estática. Pero cuando hay movimiento relativo y principalmente cuando ese campo magnético está atravesando el área que está encerrada por las espiras, tenemos corriente en las mismas. Cuando hay un movimiento relativo, ¿vale? Además podemos ver algo, creo que es más evidente acá. Vamos a modificar el área de las espiras, vamos a incrementar el número de espiras y vamos a modificar el área. Tenemos una situación estática, buenas noches a los que van ingresando, tenemos una situación estática y vamos a modificar también el área. Ya vimos que modificando el movimiento relativo hay corriente, hay presencia de corriente. Y ahora modificando el área encerrada, Profe, qué pena. ¿sí? Buenas Una noches. pregunta. Buenas noches. Este punto, esta simulación, ¿de qué punto de la guía es? Disculpe. Es de toda la unidad. Pero no es el link que aparece ahí en el formato del ejercicio, ¿cierto? El primer No, link no es, no pero hace es. parte como tal de toda la temática. Sí, es de la temática, de la Ah, ok. inducción Ah, magnética. ok, profe. Bueno, entonces cuando yo modifico, no sé si es apreciable allí, no es tan apreciable como cuando hay modificación en la velocidad relativa, pero aún cuando yo modifico el área de las espiras, también hay una inducción de una corriente. Lo que pasa es que no es tan evidente, pero sí hay una inducción de una corriente porque aparecen unas pequeñas líneas en el bombillo. Aquí lo que se está simulando es lo que ocurre en la realidad. También modificando el área que está siendo atravesado por el campo magnético, también se genera una corriente. Entonces, modificando el área, modificando la velocidad relativa y además vamos a ver en este experimento que modificando otro aspecto también podemos tener generación de corriente. Vamos a aumentar aquí el número de espiras para que se magnifique el fenómeno. Este elemento está estático. Lo que vamos a modificar ahora es la orientación relativa entre el campo magnético. Vamos a modificar la orientación del imán y el área que está encerrada por las espiras. Entonces, esa modificación, aquí lo que se está simulando de manera muy básica es el principio de la generación hidroeléctrica de electricidad. Entonces aquí estoy dándole energía, está el agua cayendo ya, pero vamos a iniciar la simulación. Entonces observen que tenemos generación de corriente. Cuando yo no tengo movimiento, no vamos a tener corriente. Cuando tengo movimiento en cuanto a la orientación del campo magnético, tenemos que se genera corriente en un sentido o en el otro. Entonces, de la orientación del campo magnético con respecto al área que está siendo aquí encerrada, también tenemos corriente. Es otro aspecto a tener muy en cuenta. Ese era un preámbulo para las indicaciones que están aquí. Lo que pasa es que estos son figuras estáticas. Pero entonces vimos, tenemos un imán quieto. Aquí lo que se está esquematizando es una bobina que está conectada a un medidor de corriente. Puede ser un galvanómetro. Ese medidor de corriente indica la aguja cuando se deflecta para diferentes direcciones, quiere decir que hay corriente. Si ella se deflecta para alguna dirección, quiere decir que en la bobina hay corriente. Estático, no hay corriente. El imán, cuando el imán lo muevo hacia arriba y hacia abajo, aquí a lo largo del eje de la bobina, vamos a tener deflexión y eso se puede evidenciar en el componente práctico, por ejemplo,
esa deflexión se va a evidenciar aquí en el medidor. Cuando el campo magnético no es generado por un imán de barra, sino por un electroimán, también vamos a tener el mismo fenómeno. Cuando él se mueve hacia arriba y hacia abajo a lo largo del eje de la bobina, vamos a tener deflexión. Lo que quiere decir, vamos a tener una generación o una inducción de corriente. Más aún, supongamos que ese electroimán se coloca estático aquí a una altura dada de la bobina. Y supongamos que se conecta, se incluye acá un interruptor en el circuito. El interruptor, lo que sabemos es que cuando lo cerramos, permite el paso de corriente, ya dado que el electroimán está conectado a una fuente, a una batería. Pues bien, un instante después de que se cierra el interruptor, o sea, de que pasa la corriente, vamos a tener generación, que pasa la corriente por el electroimán, ¿no? Él no está conectado a la bobina. Él no está conectado a través de conductores, no, ellos están desconectados, lo que pasa es que están muy cerca de tal manera de que la bobina sienta el campo magnético que la está atravesando. Entonces, por un instante de tiempo después de que cerramos el interruptor, lo que se puede evidenciar, y es algo que experimentalmente ya está muy probado, es que por unos instantes vamos a tener generación de corriente. Después ya el indicador marca 0, o sea, no vamos a tener más corriente en la bobina. Así que tenemos un fenómeno que Buenas. depende de cambios. Un fenómeno que depende de cambios por o durante el intervalo de tiempo en que ocurren los cambios, ya sea en que ocurre una variación de la velocidad, o ya sea en la que ocurre una variación del campo, o como vimos también, una variación de la orientación del campo Buenas, magnético. Buenas noches. buenas, cordial saludo, profesor y compañeros. Profe, una pregunta. Dice que el switch cuando está, está, está cerrado, está en neutro, o sea, y cuando se abre es que se mueve la energía. Cuando él se cierra, pasa energía por el electroimán. Y durante un Sí. instante, durante un intervalo corto de tiempo, vamos a tener corriente en la bobina. La bobina es como una sonda. La bobina es algo que me permite medir si hay corriente o no, pero la bobina no está conectada a ninguna fuente de corriente. Entonces se Oh, induce ya. una corriente por un instante de tiempo apenas, ¿sí? Profe, esa ahí en la gráfica que se está mostrando, aplica el Sí. principio de las espiras según el primario con el secundario. O sea, se puede decir que ahí es un elevador de corriente. Sí, podríamos pensar que esto es un transformador. Podríamos pensar que esto es un transformador, cumple el principio. O sea, en la De práctica hecho, el sería transformador eso. utiliza el principio de la inducción electromagnética, ¿no? Es un tema pues más avanzado, pero a partir de la inducción electromagnética se entiende el funcionamiento del transformador. Pero ahí sí aplicaría entonces la cuestión de las espiras, ¿no? Del primario al secundario, elevador o reductor. Ahí, o sea, en un experimento así explicaría también. Sí, sí, Ah, ok, profe. sí, se puede ver eso, sí. Vale, buen apunte. Además, inclusive si tenemos toda la situación estática, pero tenemos la capacidad de modificar el campo magnético durante el intervalo de tiempo en que se modifica el campo magnético que está atravesando. Entonces, miren que siempre lo que tenemos es una región encerrada por conductores, un área que está siendo encerrada por conductores, como aquí el centro de la bobina o aquí también. Esta área encerrada por conductores es la que me interesa que esté siendo atravesada por un campo magnético. Entonces vamos a comentar algunos aspectos muy básicos sobre cálculo vectorial, pero que son necesarios. El concepto de superficie. Entonces supongamos que tenemos aquí una superficie que tiene un área A. ¿Por qué? Porque miren que todos los ejemplos aquí vimos que hay una superficie que está siendo atravesada por un campo vectorial, por un campo magnético. Entonces, si esa superficie está siendo atravesada por un campo magnético, hablamos de un flujo, de que hay un flujo que está atravesando dicha superficie. Ya vamos a ver la definición de flujo para un campo vectorial, pero esa es la esencia. Supongamos aquí que tenemos otra superficie. Si, por ejemplo, tenemos esa superficie en presencia de un imán, como la región alrededor del imán tiene un campo magnético, entonces, donde se ubique la superficie, vamos a tener que
líneas de campo magnético la van a estar atravesando. Y con ello vamos a tener un flujo magnético atravesándola. Recordando que dichas líneas de campo magnético son una construcción geométrica que me permiten de una manera cualitativa, de una manera intuitiva, entender cómo se comporta el campo magnético alrededor de una fuente de campo magnético. Por ejemplo, si colocamos limadura de hierro en la cercanía de un imán, sabemos que cada granito de esa limadura se comporta como la aguja de una brújula y se orientan. ¿Vale? Aquí tenemos entonces, lado a lado, tenemos una fotografía y tenemos una representación esquemática de cómo serían esas líneas de campo magnético. Así que si tenemos líneas a través de una superficie, tenemos campo magnético a través de dicha superficie. Entonces, tenemos la superficie acá amarilla. ¿Ok? Se define para la superficie un vector muy importante que se llama el vector área. El vector área, que es aquí esta flecha negra, es un vector que tiene la característica, y vamos a definirlo para los fines del curso de la manera más simple. Supongamos que la superficie es plana. Como la superficie es plana, por favor cerrar los micrófonos. Como la superficie es plana, podemos decir que hay un único vector que es perpendicular a toda la superficie. Entonces, el vector área se caracteriza por eso. Es un vector que tiene magnitud, el área de la superficie, y la dirección es perpendicular a la misma. Si tenemos un campo magnético que está atravesando la superficie, supongamos que todas estas líneas son paralelas, ¿vale? A pesar de que no se vean tan paralelas, supongamos que son paralelas. Situación que vamos a trabajar también en esta tarea, porque es la situación más simple. Entonces, si todas las líneas de campo magnético son paralelas, podemos hablar de que hay un ángulo entre el campo magnético y el vector área, que es el ángulo que estoy esquematizando acá. Bien, este ángulo φ es el ángulo que hay entre el vector campo magnético y el vector área, como lo estamos viendo acá. Bien, entonces el flujo magnético se define así para las situaciones que estamos tratando acá. El producto punto, coloquémoslo acá. Entonces el flujo magnético se denota con la letra. Se me desconectó. Permítame un segundo. Trato de reconectar el lápiz. Profe, ahí se hizo la ley de la del dedo hacia arriba. La regla de la mano derecha. Correcto, perdón, sí, la regla de la mano derecha. Sí, esa se va a utilizar luego. No me está funcionando. Sí, el flujo magnético se define de esta forma. Producto punto entre el vector campo magnético y el vector área. ¿Ok? Este sería entonces el flujo magnético. Ahora bien, de los cursos de álgebra lineal o también de física sabemos que el producto punto se calcula a partir de la magnitud del campo magnético, la magnitud del otro vector, que en este caso sería el vector área, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. ¿Ok? Magnitud de este vector, campo magnético, magnitud de este vector, que es el vector área, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Bien, entonces tenemos acá que hay que utilizar la regla de la mano derecha. ¿Y cómo se utiliza esa regla de la mano derecha? Esa regla de la mano derecha se utiliza si cerramos los 4 dedos en el sentido de la línea delgada. Entonces, en este sentido vamos a cerrar los 4 dedos y nuestro pulgar va a apuntar en este sentido. ¿Por qué hablamos en esos términos de cerrar los 4 dedos? Porque si tenemos un conductor, ese conductor es una espira cerrada y tenemos una corriente por dicho conductor,
Entonces, el campo magnético generado cuando tenemos esa corriente circulando de esta forma va a seguir la regla de la mano derecha, en el sentido de que el campo magnético va a ir en la dirección del pulgar. Bien, entonces esto es algo que se debe conocer para entender los campos magnéticos generados por las corrientes y las corrientes inducidas. Ahora bien, si la situación es tal que el campo magnético es paralelo al vector área, el campo magnético es paralelo al vector área, entonces el ángulo que hay entre ellos dos va a ser igual a 0, puesto que ellos dos van a ser dos vectores paralelos. En esta situación, que es la situación más simple, entonces el flujo magnético va a venir dado por esta expresión. Campo magnético multiplicado, o magnitud del campo magnético multiplicado por el área que está siendo encerrada. Tenemos aquí qué pena. Un segundo, vuelvo a habilitar la presentación. Necesito. Bueno, tenemos aquí 3 dibujos. Vamos a ir paso a paso. Vamos a representar una superficie que en este caso es una superficie rectangular. Es una superficie que está siendo atravesada por un flujo, o sea, por un campo magnético. Esa superficie tiene un área, esa superficie rectangular, esa es a la que me estoy refiriendo. Para esa superficie se define el vector área. ¿Cuál es el vector área? Es un vector aquí negro, un vector que es perpendicular al área de la superficie. Entonces miren aquí que el vector campo magnético, el campo magnético, el campo vectorial magnético, que son todas estas líneas azules, son paralelas al vector área. Por lo tanto, como son paralelas, el ángulo que hay entre ellos dos, entre esos dos vectores, es igual a 0. Como son paralelas. Entonces, el flujo simplemente viene dado por esta multiplicación, puesto que el coseno del ángulo, el coseno de 0 es igual a 1, o sea que el flujo es igual al producto de las magnitudes de los dos vectores, cuando son paralelos. Ahora bien, cuando ya hay una inclinación entre el área y el campo magnético, ya tenemos que incluir un ángulo phi. Tenemos que incluir este ángulo. Entonces ya el flujo magnético viene dado por esta fórmula. El flujo magnético viene dado por esta fórmula, donde se incluye ya el coseno del ángulo. Magnitud de un vector, magnitud del otro vector, por el coseno del ángulo. Ahora, si tenemos ya otra situación, si tenemos una situación más dramática, que es cuando tenemos, observen la orientación ya de la superficie. Cuando tenemos esa orientación, el ángulo que hay entre el vector área y el vector campo magnético es de 90 grados y el coseno de 90 es igual a 0. Como el coseno de 90 es igual a 0, estamos multiplicando un número por 0 y eso siempre me va a dar 0. Así que en esta situación vamos a tener que el flujo magnético es igual a 0, que gráficamente lo podemos ver con que no tenemos líneas de campo magnético atravesando la superficie. Aquí sí la estamos atravesando de un lado a otro de la superficie, aquí también, a pesar de que hay una inclinación, mientras que en este tercer caso no. En este tercer caso podemos hablar, podemos decirlo de la siguiente forma: las líneas de campo magnético están pasando a ras de la superficie, pero no la están atravesando de un lado al otro. Así que allí no hablamos de flujo magnético. Estos conceptos de flujo se utilizan en mecánica de fluidos también. Son conceptos que se traen, puesto que es el mismo cálculo vectorial que se utiliza para hablar de flujo de un fluido, como por ejemplo el agua, y se traen conceptos que son muy equivalentes
para hablar de un flujo, pero en este caso del campo vectorial magnético. Bien, aquí esta diapositiva está dispuesta para que se tenga en cuenta algo. Se tenga en cuenta que si bien estamos utilizando esta fórmula para el flujo magnético, esta es la fórmula que se debe utilizar en la tarea, es algo mucho más complejo la determinación de un flujo magnético. De hecho, la expresión que se utiliza es esta, que depende de algo que se llama una integral de superficie. Pero simplemente es un comentario. Simplemente es un comentario. Nosotros vamos a trabajar con esta porque vamos a trabajar con situaciones donde el campo magnético, el campo magnético que atraviesa el área es un campo magnético constante, siempre tiene la misma dirección. Y el vector área, o sea, el área es un área plana, por lo tanto hablamos de un único vector área, como en esta situación. Así que podemos hablar de un único ángulo que está entre el vector campo magnético y el vector área. Bien, ahora sí, el primer ejercicio de la tarea. En ese primer ejercicio de la tarea se les invita, entonces aquí tenemos la guía, se les invita a acceder a un enlace. Cuando ustedes acceden a dicho enlace, los va a llevar aquí, a este simulador. Entonces, ustedes lo pueden controlar aquí a través del botón de play. Pero antes de ello, ustedes deben darle aquí al botón de Motion and Bot Graphs, este botón, ahí se indica en la guía, para que le genere estos dos gráficos. El gráfico de arriba tiene que ver con algo que se llama el flujo magnético, ¿vale? El flujo magnético que ya hemos tratado. Y la corriente, debido a que, como se vio en las primeras simulaciones, se induce una corriente en los conductores cuando hay variación o del campo magnético o de la orientación o del área que es encerrado. Si observamos la expresión para el flujo, es una expresión que depende. Para hablar de variación del flujo, entonces tendría que haber variación o del campo magnético o del área o del ángulo que está entre ellos dos. ¿Entre qué dos? Entre el vector área o el vector campo magnético. O sea, la orientación del área con respecto al campo magnético. Entonces, en esa simulación, volvamos a ella. Cuando le damos play, lo que se está mostrando aquí arriba, lo que se está esquematizando, es una espira. Es una espira que está rotando. Entonces, aquí, para que nos demos una idea de cómo es esa rotación, este es otro experimento, pero nos sirve para darnos alguna idea. Recordemos que aquí se está esquematizando el mismo tipo de espira, solo que este es para otro tipo de motor, para otro experimento, pero es la misma espira. Ella está en una región donde estas X indican que tenemos un campo magnético perpendicular que está ingresando al plano de la pantalla. Todo lo que se trató en la unidad anterior. Las X significan que el campo magnético está ingresando perpendicularmente al plano de la pantalla. Y aquí en la parte izquierda estamos mirando de lado la espira. Como tenemos una única espira, entonces vemos una línea delgada. Lo que estaríamos viendo si la miramos de lado es que esa espira está rotando. Las flechas grises hacia abajo significan el campo magnético, que si lo miramos desde arriba lo vemos ingresando al plano. Si lo miramos del lado, vemos el campo magnético hacia abajo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos aquí simulando. ¿Qué está pasando allí? Tenemos una situación como la del ejemplo anterior. Tenemos un plano rectangular que se está moviendo con respecto a un campo magnético. Un campo magnético que es constante. Tenemos aquí entonces una variación. No está cambiando el área de la espira. Lo que pasa es que si la miramos desde arriba vamos a ver situaciones donde la vamos a ver plana y luego vamos a ver todo el rectángulo, ¿no? Pero es simplemente un efecto óptico.
Lo único que está cambiando es la orientación, es el plano. Entonces volvamos a la presentación. Lo que se está indicando acá es que tenemos que considerar algo. Vamos a ver si... Vamos a tener entonces que imaginar un vector área que sea perpendicular al plano de la espira. El plano de la espira es ese plano acá, que estamos viendo de lado. Entonces tenemos que imaginar un vector área. Y además tenemos que imaginar que hay un ángulo que está entre, podemos llamar a ese ángulo, un ángulo teta, un ángulo que está entre el vector campo magnético y el vector área. Y a medida que rota este plano, pues va a cambiar el ángulo, que depende de la rotación, cómo cambia depende del tiempo, depende de la rotación, asimismo varía el ángulo. Bien, lo primero que se solicita después de interpretar es calcular el periodo de la corriente. Allí se nos presenta un gráfico de corriente inducida. Ese gráfico tiene las características, por ejemplo, de la función seno. Es una función periódica, la estamos viendo, puesto que se repite en el tiempo. Aquí en el eje horizontal tenemos el tiempo. Una función periódica es una función que se repite en el tiempo. Y el intervalo de tiempo durante el cual o que tarda la función en repetirse se llama periodo. Entonces, determinar el periodo de este tipo de gráficas es fijar un punto, recorrer la distancia horizontal y verificar dónde se vuelve a repetir la función. Entonces aquí, por ejemplo, les estoy señalando 2 puntos entre los que la función se repite. Y si me piden el periodo es determinar el tiempo. ¿Y cómo se determina el tiempo? Pues miremos que el eje horizontal me da el tiempo. O sea que simplemente es medir esa distancia horizontal. Miremos las unidades en las que está medido el tiempo, son segundos, listo, son unidades del sistema internacional. ¿Cuál es la división de escala? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, estamos hablando de segundos. Así que esta primera parte simplemente es contar cuántos segundos hay entre puntos del gráfico que se repiten. Esa parte para este ejercicio. Antes de continuar, hay que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de una corriente, aquí estamos representando una espira. Cuando hablamos de una corriente, quiere decir que hay algo en el circuito que está impulsando las cargas. Comúnmente, pues nosotros hablamos de las fuentes, las baterías, pero si no tenemos explícitamente una batería, entonces hablamos de algo más abstracto, algo que me dice que hay una fuente que me está moviendo los electrones. Cuando no hay una batería, entonces hablamos de que existe una FEM. Esa FEM es la fuente, entre comillas, que me está moviendo los electrones. Si tenemos variación de flujo y eso me induce una corriente, entonces quiere decir que esa variación de flujo induce una FEM, induce algo que me puede desplazar los electrones. La ley de inducción de Faraday me habla de eso. Me dice, se induce una FEM, se utiliza la letra griega epsilon para denotar la FEM, cuando hay una variación con respecto al tiempo del flujo magnético. El signo me indica la dirección de la FEM. Tengan en cuenta entonces algo acá. Si en el ejercicio me están pidiendo simplemente la FEM, no me están pidiendo su dirección, no nos preocupemos por el signo y simplemente calculamos el valor absoluto. Si me están diciendo simplemente calcule la FEM. Calculamos el valor absoluto y no me preocupo por el signo, simplemente obtengo la derivada y le saco su valor absoluto, o sea que va a ser positivo ese valor. Esa es la ley de Faraday. Aquí está en forma de ecuación. En palabras, en lenguaje natural, se dice que la FEM inducida en un circuito cerrado siempre tiene que ser un circuito cerrado. Un circuito cerrado es, aquí lo estoy delineando, esto es un circuito cerrado, un conductor que se cierra sobre sí mismo. Está la ley de Faraday.
es igual al negativo de la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético a través del circuito. Razón de cambio es la derivada. ¿Cómo cambia con respecto al tiempo el flujo en el circuito? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, acuérdense del dibujo que esto rotaba con el tiempo. Y acuérdense que habíamos hablado, desafortunadamente se me desconfiguró el lápiz, pero vamos a tratar de trabajar con el mouse. Se pudo. Vamos a tratar de indicar lo máximo posible. Hablamos de establecer un ángulo y que ese ángulo variaba con el tiempo, que a medida que esto rotaba. Entonces hay que utilizar esta expresión para calcular. Lo que me están pidiendo es calcular la FEM inducida. Y la FEM es la variación con respecto al tiempo ¿de qué? Del flujo magnético. ¿Y el flujo magnético cómo se calcula? Se calcula a través de la fórmula. Flujo magnético es igual a B por A por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Coseno de teta. ¿Cierto? Creo que esta es la notación para el flujo magnético que estamos utilizando. Lo que pasa es que aquí el teta está variando con el tiempo. Y previamente se solicitó en el ejercicio el cálculo de la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular tiene que ver con cómo varía el ángulo con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, previamente, como se solicitó en el ejercicio, se calculó la frecuencia angular. La frecuencia angular está relacionada con el periodo. Previamente se solicitó el periodo, perdón. Pero hay una fórmula, cómo se relaciona la frecuencia angular con el periodo. Entonces, de ahí, del periodo, ustedes pueden calcular la frecuencia angular. Y después, ustedes necesitan expresar, se lo puedo despejar acá. El ángulo en términos del tiempo. O sea, el ángulo es igual a omega por el tiempo. Y ese ángulo es el que viene acá en la fórmula. Ese es el flujo magnético. El flujo magnético. Ya después, a partir de ello, lo que deben realizar es la derivada, puesto que la FEM es igual a, entonces, el valor absoluto, porque ahí se está pidiendo la FEM. Entonces, el valor absoluto de la FEM es igual al valor absoluto de la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y es lo que ustedes deben calcular. ¿Vale? Entonces ya tenemos los pasos. Calcular el periodo. A partir del periodo, obtener omega, que es la frecuencia angular. Después despejamos. Entonces, este término viene acá, en la fórmula, en el argumento de la función coseno. Y ya después es obtener una derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Y ya les va a quedar una expresión en la que ustedes pueden reemplazar todas las cantidades que les brinda el ejercicio. Miren que aquí aparece el área. Miren que aquí me dan unas longitudes en centímetros. Entonces hay que mirar si las longitudes están en metros, centímetros, dejar todo en el sistema internacional. Además, me aparece el parámetro verde. ¿Qué es el parámetro verde? La suma de los dígitos del documento de identidad. Por ello, en la figura que está allí en la guía, se muestran cuáles son las longitudes A y B. Es un rectángulo, así que obtener el área no es complejo. Tener el área es simplemente multiplicar la base por la altura. ¿Vale? Entonces es un ejemplito donde ustedes también recuerdan el proceso de derivación. Y con ello responden esa pregunta. También aquí se recuerda algo, la regla de la mano derecha una vez más. La regla de la mano derecha entonces implica que el pulgar de la mano derecha, cuando yo cierro mis dedos, entonces el cerrar de los dedos siempre lo vamos a asociar para esta unidad con el sentido de la corriente.
Si yo cierro los 4 dedos en el sentido de la corriente, el campo magnético va a apuntar naturalmente en la dirección del pulgar, de la mano derecha. ¿Vale? El ejemplo que resolvimos en la unidad anterior. Estiro los 4 dedos cuando realizo el producto cruz entre A cruz B, pero entonces ahora el cerrar de los dedos tiene que ir en el sentido de la corriente. Y entonces si tenemos una corriente que va en un circuito cerrado, si tenemos esa corriente en un circuito cerrado va a generar un campo magnético que es perpendicular. Si ese circuito encierra una región plana, haga de cuenta que está sobre una mesa plana, si ese circuito encierra esa región plana, entonces el campo magnético es perpendicular a dicha área. Y recuerden que esa es la situación simple. Cuando tenemos un campo magnético que es perpendicular al área. Y si el área es plana, podemos definir un único vector área. Ahora bien, les indiqué que si me están pidiendo la FEM, simplemente utilicemos, no nos preocupemos por la dirección y utilicemos la magnitud, el valor absoluto. Pero aquí por completitud vamos a ver este ejemplo que hay que realizar por lo menos una vez en la vida para entender la dirección de la FEM según la ley de inducción de Faraday. Este es un ejemplo que conceptualmente requiere que se realice el esfuerzo, se realice el estudio. Entonces, los invito a que ustedes lo realicen. Está en la bibliografía o cuando estén revisando la grabación. Si de pronto quedan algunas dudas, lo realicen ustedes porque cada persona, cada estudiante, cada persona, yo cuando fui estudiante lo realicé, debemos entender por qué cada una de estas figuras se relacionan con cada una de estas expresiones. Entonces, para determinar la FEM inducida, primero, ¿qué es una FEM? Recuerden que la FEM es la fuente que me genera la corriente. Se le da dirección a la FEM en el sentido de que la dirección de la FEM es la misma dirección de la corriente inducida. De nuevo, ¿por qué hablamos de corriente inducida? Porque cuando varía el flujo magnético a través de un área encerrada por un conductor, se induce una corriente, se genera una corriente. Una corriente que no se genera conectando el circuito a una batería, no. Se genera es por la variación del flujo magnético. Entonces, esa corriente inducida, pues tiene un sentido, como ya lo vimos, como ya lo hemos visto en diferentes ejemplos anteriores. Cuando hablamos del sentido de la FEM, es el mismo sentido de la corriente inducida. Ahora bien, sentido de la FEM positivo quiere decir, yo tengo que definir para la superficie un vector área, ¿cierto? Y en la dirección de ese vector área voy a dirigir el pulgar de la mano derecha. Entonces hablamos de un sentido positivo para la FEM, una FEM positiva, cuando ella va en el sentido natural en que cierro los 4 dedos. Ahí ustedes lo pueden estar viendo. Entonces, un sentido positivo para la FEM en este dibujo es el que les indico acá. Esa sería una FEM positiva. ¿Por qué? Porque esa es la dirección normal en que cierro los 4 dedos cuando yo estoy apuntando mi pulgar en el sentido del vector área. Tenemos esta situación. Es una situación en la que el campo magnético que está atravesando es un campo magnético homogéneo, paralelo, todo el campo magnético es el mismo campo magnético que está atravesando el área y es un campo magnético que está creciendo. Como el campo magnético está creciendo y el área no cambia y la orientación del campo magnético tampoco cambia, siempre es constante este ángulo, entonces el campo magnético está creciendo. Con ello, el ángulo, perdón, el flujo magnético está creciendo. Como el flujo magnético está creciendo, su derivada es positiva. Pero según la ley de inducción de Faraday, permítame me devuelvo, la FEM tiene un signo contrario a la derivada del flujo magnético. O sea que si el flujo magnético es positivo, la variación del flujo es positiva, la FEM es negativa. Como la FEM es negativa, entonces la FEM no va en la dirección de la flecha roja, sino va
en la dirección aquí indicada. Bien, entonces, el campo magnético está creciendo, con ello el flujo está creciendo, con ello la derivada es positiva. Como la derivada es positiva, la FEM es negativa. Como la FEM es negativa, entonces ahora me pregunto, ¿qué me dice la regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha me dice que si yo apunto mi pulgar en el sentido del vector área hacia arriba, cierro los 4 dedos y esa dirección en la que yo cierro los 4 dedos me dice cuál es la dirección de la FEM positiva. Pero yo ya obtuve que la FEM es negativa, entonces la FEM va en el sentido de esta flecha curva azul. Ahora, si el campo magnético sigue yendo hacia la parte superior, pero ahora es un campo magnético decreciente. Decreciente quiere decir que la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, la FEM es positiva. Si la FEM es positiva, entonces la corriente inducida va en el sentido en que cierran los 4 dedos de la mano derecha cuando yo apunto el pulgar en el sentido del vector área. Así que ahorita sí vamos a tener una FEM positiva que va en la dirección en la que cierran los 4 dedos. Ahora les queda a ustedes de tarea verificar que cuando el campo magnético va hacia la región inferior, se verifican estas direcciones para la FEM. Cuando él es creciente hacia abajo quiere decir que se hace cada vez más negativo. Entonces, una derivada negativa implica una FEM positiva. Y ahora, si es decreciente hacia abajo, quiere decir que él cada vez se hace más positivo. O sea que su derivada es positiva. Derivada positiva significa que la FEM es negativa. Y a pesar de que el campo va hacia abajo, yo siempre debo definir la dirección del vector área. Eso lo debo definir al comienzo de todo el problema. Y debo dirigir, para utilizar esta técnica, debo dirigir mi pulgar siempre en el sentido del vector área y cierro los 4 dedos y esa me va a dar la dirección de una FEM positiva. La dirección contraria es la dirección de una FEM negativa. Esto solo en el caso de que se consulte en un ejercicio por la dirección de la FEM. Pero ya vamos a ver otra ley que en mi caso a mí me parece que es más intuitiva, que es la ley de Lenz, que me permite entender cuál es la dirección. Estas son leyes equivalentes, entonces la ley de inducción de Faraday me permite entenderlo, pero la ley de Lenz también, como veremos. Un comentario. Esta es la ley de inducción de Faraday, me dice la FEM, recuerden que la FEM es esa batería entre comillas que se induce en el circuito cerrado que me permite generar corriente. Esta sería para una espira. Cuando ya hablamos de un solenoide, recuerden que un solenoide se construye juntando esos anillos, juntando esas espiras. Entonces, la FEM que se consigue, como no va a haber variación de flujo solamente a través de una espira, sino a través de muchas, entonces se obtiene multiplicando por el número de espiras. Entonces, la bobina tiene n espiras, n mayúscula espiras, lo que se tiene es que multiplicar la ley de inducción de Faraday, la variación de flujo por el número n. ¿Vale? Entonces, por ello se utilizan tanto las bobinas, porque es una manera de magnificar la inducción. Por ello se utiliza tanto esa manera de construir elementos de circuito en los que se necesite, como en los motores, en los que o los transformadores, en los que necesite aprovechar un proceso de inducción de electricidad. La ley de Lenz, como ya les había indicado, es una expresión más cualitativa, pero también es muy general, que me dice qué pasa en estos sistemas físicos, donde se habla de inducción magnética. Me dice, la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. El sistema siempre tiende a oponerse a lo que está pasando. Si el campo magnético que está atravesando el área está incrementando,
el sistema trata de oponerse a ese incremento. ¿Cómo? Si tenemos un vector que crece, tratamos de restarle otro vector en el sentido, o sea, colocar un vector en el sentido contrario de tal manera que se reste y se trate de contrarrestar ese efecto de crecimiento de un vector. Esa es la ley de Lenz. Entonces vamos a trabajar también con espiras, siempre es con espiras, o sea, con circuitos cerrados, conductores cerrados. ¿Qué pasa en esta situación? Lo que se está simulando acá es que tenemos un vector que atraviesa el área encerrada. Cuando hablamos de área encerrada, es esta área que matemáticamente se dice cierra, o esta área que es encerrada por el conductor. Entonces, ese vector que está atravesándola de manera perpendicular, de manera homogénea, está creciendo. Como ese vector está creciendo, ese campo magnético, el flujo magnético está creciendo. Como el flujo magnético está creciendo, el sistema trata de responder oponiéndose a ese crecimiento. ¿Y cómo se opone? Trata de generar un campo magnético que es el indicado acá como campo magnético inducido, un campo magnético hacia abajo. Pero ¿cómo se genera un campo magnético hacia abajo? Pues regla de la mano derecha. Con la mano derecha, si se cierran los 4 dedos diferentes del pulgar en este sentido, el pulgar va a apuntar en esta dirección. El pulgar va a apuntar hacia abajo. Cuando cerramos, y ustedes lo pueden realizar con la mano derecha. O sea que la corriente inducida va en la dirección de la inducida, tiene este sentido, el sentido de estas corrientes que se colocan aquí son las corrientes inducidas. El campo magnético que se coloca acá es el campo magnético inducido. O sea, cómo responde el sistema. Generando un campo, lo que pasa es que no es un campo que lo cancela completamente. Ya depende de cómo es el sistema, su manera de responder. Pero por lo menos el sistema ejerce algo así como, entre comillas, una especie de resistencia, una especie de fricción, algo que trata de evitar el cambio. ¿El cambio en qué? El cambio en el flujo magnético. Entonces vamos a ver también 4 ejemplos. Vamos a ver estos 2 primeros y luego los otros 2 les quedan a ustedes de tarea. Supongamos que tenemos aquí una fuente de campo magnético, un imán. El vector velocidad es el vector verde. O sea, él me va a indicar la dirección del movimiento. Ahora, ese campo magnético, recuerden que las líneas de campo magnético salen desde el polo norte, desde el polo rojo. Y si se está moviendo el imán hacia abajo, quiere decir que tenemos un campo magnético que está creciendo hacia abajo, el campo magnético del imán, o sea, el campo magnético que está atravesando el área encerrada por la espira, crece hacia abajo. Si tenemos algo que crece hacia abajo, ¿cómo lo contrarrestamos? Con algo que crezca hacia arriba, con un vector campo magnético que crezca hacia arriba. Y este vector azul, en estos diagramas, es el vector inducido, el campo magnético inducido. Entonces se induce un campo magnético hacia arriba. Para ello se debe generar una corriente que, utilizando la regla de la mano derecha, cerrando los 4 dedos en el sentido de dicha corriente, el pulgar va a apuntar en el sentido del campo magnético que yo necesito. Por ello, la dirección de la corriente inducida es esta dirección que está aquí señalada. Y así responde el sistema. Cuando tenemos una inversión en la polaridad del imán y también en el sentido de la velocidad, o sea, el imán ahorita se está alejando. No olvidemos que las líneas de campo magnético ingresan por el polo sur del imán. Entonces lo que tenemos ahorita es como el imán se está alejando, el campo magnético va hacia arriba, pero entre más lejos esté el imán de la espira, más débil va a ser el campo magnético. O sea que tenemos un campo magnético que crece hacia arriba, pero está disminuyendo. Como lo que está pasando es que está disminuyendo el campo magnético, está disminuyendo el flujo. Y el sistema tiende, o sea, la espira tiende a contrarrestar esa disminución. ¿Y cómo se contrarresta esa disminución? Ayudándole a que crezca hacia arriba el campo magnético. O sea, él está hacia arriba, pero está disminuyendo. Entonces se genera un campo magnético y de nuevo se genera una corriente
en este sentido, de tal manera que el pulgar apunte hacia arriba y con ello el vector campo magnético apunte hacia arriba. Y se induce esa corriente. ¿Vale? Entonces, un ejercicio que les invito a realizar y una vez ustedes lo entiendan, ya todo va a ser mucho más fácil. Pero así es que responden los sistemas, así es que responde la naturaleza, así es que responden esos conductores en las bobinas. Dependiendo de cómo se mueva el campo magnético, por ejemplo, en este caso, cómo se mueva el campo magnético, así mismo va a ser la dirección de la corriente inducida. Entonces, si necesitamos corriente alterna, corriente que varíe la dirección, lo que hay que hacer es movilizar el imán hacia arriba y hacia abajo, como veíamos en el ejemplo al comienzo de la conferencia. Y entonces así mismo vamos a tener una corriente que alterna sentido antihorario, sentido horario, sentido antihorario, sentido horario. Y lo mismo vale para estos dos ejemplos, que los invito a ustedes en casa a realizarlos. Solo que en estos casos vamos a tener que el campo magnético inducido es un campo magnético hacia abajo. ¿Y cómo se induce un campo magnético hacia abajo? Regla de la mano derecha, los 4 dedos en el sentido de la línea delgada van a implicar que el pulgar apunte hacia abajo. Entonces, ese es el sentido, el de los 4 dedos, es el sentido de la corriente inducida. La parte B del ejercicio 1 también se indica en la guía que se dirijan a un simulador. En este caso, el simulador es este. Al darle play a la simulación, lo que evidenciamos es lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la situación planteada es que tenemos dos rieles, todos son rieles conductores. Fijos, estos rieles azules son fijos. Estos rieles azules son fijos y el riel rojo es el riel móvil. Aquí se representa una resistencia en verde, un resistor como elemento de protección. Simplemente es algo allí para mencionar. Esta región donde está el riel es una región que está en presencia de un campo magnético. De nuevo, las X significan que es un campo magnético perpendicular al área que está ingresando perpendicular hacia el plano de la pantalla. Entonces, cuando se está moviendo, tenemos una fuerza que está impulsando el riel hacia la derecha, una fuerza de color violeta. Una fuerza representada por el vector color violeta hacia la derecha. Entonces, el sistema reacciona de tal forma. El circuito cerrado es el conformado por esta región cerrada. Este es el circuito. Cuando yo aplico la fuerza, se está incrementando el área encerrada. El área encerrada por un circuito que está siendo atravesado por un campo magnético, quiere decir que estamos incrementando el flujo magnético. O sea, está variando el flujo magnético. Cuando tenemos variación del flujo, hay una generación de una FEM. Siempre que tenemos un circuito cerrado y cambia el flujo que atraviesa dicho circuito, se genera una FEM. Con ello se genera una corriente. Ahora, la corriente es tal, la corriente que se genera es tal, que no olvidemos el ejercicio de la tarea anterior. Cuando tenemos una corriente que atraviesa un conductor, este conductor rojo, conductor recto, cuando tenemos una corriente que atraviesa ese conductor y está en presencia de un campo magnético, se genera una fuerza. Y la dirección de la fuerza viene dada por la regla de la mano derecha. Pero aquí en este ejercicio no me están pidiendo la dirección de la fuerza. Bueno, aquí de hecho ya está dada. Me están pidiendo simplemente la magnitud de la fuerza. ¿Qué hay que hacer? Hay que irse a la tarea anterior, si no queremos mirar la bibliografía, mirar qué se realizó en dicho ejercicio y utilizarlo acá. Para calcular ¿qué? La magnitud de la fuerza. Eso es lo que hay que hacer acá. Entonces, ¿por qué se genera esa fuerza hacia la izquierda, esa fuerza amarilla? Porque el sistema se opone a la variación del área. Se está incrementando, con la fuerza externa se está incrementando el área. ¿Cómo reacciona el sistema? El sistema no quiere que continúe ese cambio.
entonces genera una fuerza hacia la izquierda. ¿Y cómo lo hace? Sabiendo pues entre comillas, la naturaleza reacciona de tal manera que como se genera una corriente, entonces se genera una fuerza magnética en sentido opuesto. Se tiene entonces un sistema, como aquí se evidencia en la simulación, un sistema que se puede considerar un sistema de frenado. Y es un frenado de tipo magnético a través de un proceso de inducción magnética. Bien, entonces eso es lo que hay que realizar en dicho ejercicio, en dicho literal B del ejercicio número 1. En dicho literal me están dando la corriente, me están dando la longitud y me están dando la magnitud del campo magnético. ¿Vale? Me piden simplemente cuál es la fuerza generada por esa cuando es la corriente tiene ese valor. En el ejercicio 2 se tiene un ejemplo de dos espiras, una espira que está dentro de la otra. La espira exterior, que es la espira negra, está conectada a una fuente y tenemos un interruptor. Recordemos que cuando el interruptor se cierra es que puede circular la corriente. Además vimos en uno de los ejemplos al comienzo que cuando se cierra el interruptor vamos a tener corriente y siempre vamos a tener campo magnético. Lo que pasa es que vamos a tener un intervalo de tiempo durante el cual hay cambio. Inicialmente no hay campo magnético, se cierra, se crea campo magnético. Ya después el campo magnético se vuelve constante. Llega a un régimen estacionario cuando la corriente es constante. Se puede pensar así. Entonces, durante el intervalo de tiempo que es inmediatamente posterior a cerrar este interruptor, ¿cuál sería la corriente inducida en este conductor interior que es hexagonal? Me preguntan la dirección de la corriente. Entonces yo la tengo que dictar si es en sentido antihorario o en sentido horario. Para ello podemos revisar este ejemplo. Entonces es un ejemplo donde el conductor interior no es hexagonal, sino que es circular. Y además hemos invertido la polaridad de la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cerramos el interruptor, supongamos que lo cerramos, la corriente va a fluir desde la terminal positiva de la fuente hacia la terminal negativa. Entonces, esta corriente en este sentido me va a generar un campo magnético en el centro, porque a mí me interesa conocer cuál es la corriente, cuál es la dirección de la corriente en el conductor interior. Entonces, en toda la región interior al conductor negro, siguiendo la regla de la mano derecha, tenemos una corriente en este sentido. Si yo cierro los 4 dedos en la dirección de la corriente de la mano derecha, el pulgar va a ingresar al plano de la pantalla. O sea que el campo magnético va a ingresar al plano de la pantalla. Realícenlo allí con su mano. Cierren los 4 dedos de la mano derecha y verán cómo el pulgar ingresa al plano de la pantalla. Entonces aquí vamos a tener un campo magnético que está ingresando al plano de la pantalla generado por la corriente en el conductor negro. Que durante ese intervalo de tiempo ese campo magnético va a crecer, porque antes de cerrar el interruptor no había campo magnético, no había corriente, no había nada. Inmediatamente se cierra el interruptor, tenemos un campo magnético en el centro que va a crecer. Entonces el sistema, el conductor interior, se va a oponer a dicho cambio. ¿Y cómo se va a oponer? Como tenemos un campo magnético que está creciendo hacia adentro del plano de la pantalla, ¿qué debe generar el sistema? Un campo magnético inducido que salga.
del plano de la pantalla. ¿Vale? Entonces un campo magnético representado por un punto. ¿Y cómo se genera un campo magnético representado por un punto que salga hacia nosotros? De nuevo, regla de la mano derecha. Entonces, si yo cierro los 4 dedos de la mano derecha, pero ahora en este sentido, ustedes lo pueden verificar allí en casa, el pulgar va a apuntar hacia ustedes, o sea que el campo magnético va a ser generado hacia ustedes. Que tenemos un campo magnético que sale hacia ustedes. Bien, entonces, ¿el sistema cómo reacciona? Reacciona hacia donde deben ir, hacia donde yo debo cerrar los 4 dedos de la mano derecha para que el campo magnético vaya hacia afuera. ¿Por qué debe ir hacia afuera? Porque se debe oponer al campo magnético generado por el conductor exterior, que va creciendo hacia adentro. Bien, entonces esta es una situación contraria a la que es consultada en la guía de actividades, contraria, pero entonces verifiquen las diferencias y similitudes. Verificando diferencias y similitudes, entonces ustedes pueden resolver muy fácilmente ese ejercicio. Ese es el literal. Ese sería, no, perdón, este sería el ejercicio número 2. Este no va aquí. Este es el ejercicio número 2, el literal A. Y el literal B tiene que ver con un cálculo, permítame verifico. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, discúlpeme una pregunta saliéndome del tema. Lo que pasa es que yo revisando el ítem de las calificaciones, eh, cuando dice que la calificación total hasta el 75% es de 375 puntos, ¿sí? Sí. Pero pues yo sumando no dan los 375, da solo 250. Entonces no sé de dónde salen los otros 125. Sin componente práctico, los otros 125 salen de la POC, la evaluación final. Mm, Suma las tareas más suma la evaluación final, que sí, está allí en la agenda, y eso le suma 375 puntos. Y el componente práctico son 125 puntos y con eso suma los 500. ok. Vale, Ahí profe. están Profe, los profe, 125. otra ¿Sí, Sara? consulta, buenas noches. Buenas noches. Aparte de esta web, ¿va a haber otra o CIPAS Sí, referente para trabajar con la misma guía de esta tarea? exacto, como ha ocurrido con todos los tutores, además de la webconferencia, hay un CIPAS. Además, también en el mensaje les indiqué, con cada tutor, ¿no? Con su respectivo tutor, habrá un CIPAS. Pero la idea es que ustedes trabajen ya los ejercicios con la guía que se les está dando aquí, además del material que se les compartió ya, que son las referencias bibliográficas. Todo se les ha compartido al correo interno del campus, Ah, ok, profe. ¿vale? Entonces ya Profe, ¿usted ustedes van sube teniendo aquí sus material citas con a esta YouTube? grabación, ya teniendo material para ir trabajando. ¿Usted sube la webconferencia y el CIPAS a YouTube? Sí, yo las subo a YouTube y sí, se las estaré enviando. Vale, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Miren que para la parte B, lo que se está solicitando es calcular la FEM inducida. Lo que pasa es que en esta situación tenemos campo magnético, un campo magnético que es perpendicular al plano. Por lo tanto, no me voy a preocupar por el coseno del ángulo. ¿Vale? Entonces, el flujo magnético aquí es campo magnético por el área. En el ejercicio me están diciendo cuál es el área. Entonces ya tengo el valor del área. La FEM tiene que ver con la variación del flujo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta algo. Ahí hay que tener en cuenta algo. Entonces, y ahora sí me dejas clic. Entonces, FEM
es igual a variación de flujo magnético con respecto al tiempo. Bueno, aquí es igual, entonces, variación de flujo con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, flujo es igual al campo magnético por el área. Si yo necesito obtener la derivada del flujo con respecto al tiempo, entonces es la derivada de una multiplicación, derivada del primero por el segundo sin derivar, más derivada del segundo por el primero sin derivar. Como aquí el área no cambia, el que cambia es el campo magnético y el problema me dice cómo está cambiando el campo magnético. Entonces, el área es una constante, en esa derivada se trata como una constante. Entonces, la variación del flujo, y ya les estoy dando la respuesta del ejercicio. ¿Vale? Pero ello viene de que, ¿qué? De que la función es una multiplicación. Entonces, recordar cuál es la derivada de un producto. La derivada de un producto es derivada del primer término por el segundo sin derivar, más derivada del segundo por el primero sin derivar. Lo que pasa es que si yo calculo la derivada de A, como el área no cambia, entonces simplemente me queda este término. Y me queda esta fórmula para obtener la variación del flujo con respecto al tiempo. Y ello ya me da la FEM. Entonces, esa sería para la pregunta 2B. ¿Listo? Esto es para la pregunta número 2B. Para la pregunta 3 hay que estudiar el concepto de la inductancia o autoinductancia. Lo que ocurre cuando tenemos variación del flujo, lo que hemos estado viendo, cuando tenemos corriente que atraviesa un solenoide o una bobina. Listo, tenemos corriente que atraviesa esa bobina, se genera un campo magnético. Si la corriente cambia en el tiempo, cambia el flujo magnético. Si cambia el flujo magnético, se induce una FEM. Se induce una FEM de tal manera que se opone a la variación de corriente. O sea que cada que se le coloca un circuito, una bobina, se le está colocando un elemento de circuito que se opone a variaciones de corriente. Ese es el principio de la inductancia. Es algo que me cuantifica cómo se opone el circuito a variaciones de corriente. Se representa con este símbolo, con una representación gráfica que nos hace acordar de una bobina. ¿Qué dice el ejercicio 3? Bueno, en el ejercicio 3 se coloca aquí una figura donde se representa un solenoide que es una bobina con un núcleo de hierro. Me dan el diámetro de la sección transversal del solenoide. Me están dando el diámetro. Si yo conozco el diámetro, quiere decir que estamos hablando de una sección circular. Lo podemos aproximar a una sección circular. Si yo conozco el diámetro de un círculo, yo puedo conocer el radio. Si conozco el radio, puedo conocer el área. ¿Ok? Entonces, necesito el área. A partir del diámetro, calcular el área. Me dan la longitud. Aquí está pintada la longitud. También tengan en cuenta que las unidades en las que se están dando las cantidades. ¿Vale? Ese ejercicio de conversión de unidades siempre es bueno ejercitarlo, entonces por ello siempre se dan cantidades en otras unidades diferentes al sistema internacional para que ustedes estén continuamente realizando el ejercicio. Me dan el número de vueltas de la bobina, 18 vueltas, y la permeabilidad magnética del hierro. ¿Por qué? Porque tenemos un núcleo de hierro. Entonces hay una fórmula para la inductancia. Me piden determinar la inductancia. Sí, lo que pasa es que aquí no está la pregunta. Permítanme mostrarles. El 3A me pide determinar la inductancia de la bobina. Entonces, ustedes investigando en la bibliografía notarán que hay una expresión para la inductancia de una bobina que tiene un núcleo de un material, como en este caso el hierro. Depende de estas cantidades que el ejercicio les está brindando. Entonces es buscar la fórmula, estudiar la teoría, buscar la fórmula y reemplazar.
¿vale? La inductancia es ese cuantificador de cómo se opone el circuito a los cambios en la corriente. Entonces, el primer ejercicio sale. Ahora bien, ¿por qué me habla del cuantificador de los cambios en la corriente? Porque resulta que, como se vio, cuando hay una bobina y pasa corriente y esa corriente está cambiando, se induce una FEM que se opone al cambio de la corriente. Entonces, esa posición se representa aquí con el signo menos. La FEM inducida en la bobina es proporcional al cambio en la corriente y el factor de proporcionalidad es menos L, donde L es la llamada inductancia. La inductancia en general viene dada por esta expresión. Lo que pasa es que existe una expresión que se puede deducir para este tipo de solenoide. Es el que ustedes deben buscar y es el que deben calcular. ¿Vale? Esa inductancia depende de este flujo magnético, es el flujo magnético que está generando la corriente que se está generando aquí. ¿Vale? Aquí despreciamos entonces flujos magnéticos debido a otras fuentes. Aquí en esta formulación simplemente se está considerando el flujo magnético que está generando que está generando la corriente que atraviesa ese solenoide. Se utiliza entonces en esta primera descripción el circuito RL. El circuito RL es un circuito que tiene una fuente de voltaje, un resistor y un inductor, o sea, un solenoide. Además indica acá la presencia de un interruptor. Se pide obtener la energía almacenada en el inductor. Entonces hay que ir a la teoría y buscar. Cuando el circuito tiene una corriente I, hay una expresión para determinar la energía almacenada en el inductor. Entonces verificar esa fórmula y reemplazar este valor de corriente, que depende del parámetro verde. Todos conocemos cuál es el parámetro verde. Ya está la corriente en amperios, siempre notar cuál es la unidad para dicha corriente. Profe, una pregunta. Sí, ¿sí? En la guía no sale, en ese punto en la guía no sale el valor de la corriente. Entonces tomamos ese que nos está mostrando ahí. Permítame, busco. Sí, sí aparece. O la que en la mía no No aparece. aparece. Por favor, es que en los mensajes de apertura de los foros, todos los tutores colocamos una versión con unos pequeños ajustes de la guía. ¿Usted la descargó del mensaje de apertura del foro? Creo que sí, sí, señor. No, por favor, verifique de Igual. nuevo porque yo se los envié Vale, a todos los listo, tutores. Si no, es esa. ¿Vale? listo, vale. ¿Vale? Porque es que Vale, como la otra versión había quedado cuando se preparó el curso y fue hace un par de meses, entonces hubo unos pequeños ajustes y por eso se envían en el mensaje de apertura del foro. Pero es posible que el tutor no les haya colocado allí esa nueva versión. Es posible que ocurran esos inconvenientes, entonces todo ello se puede consultar. ¿Vale? Si no, listo. listo. Vale, profe, Este gracias. es el valor de la corriente que ustedes deben reemplazar. Es una fórmula muy sencilla, simplemente que la busquen en sus estudios y allí es reemplazarla. Ahora bien, simplemente como comentario, en el análisis de circuito del circuito RL, se utiliza la regla de las mallas para analizar circuitos. Se escoge esta dirección para realizar el recorrido. Recuerden que todos los voltajes tienen que sumar 0, utilizando la regla de las mallas. Se utiliza, bueno, la caída de potencial que hay en el resistor y la caída de potencial que hay en el inductor. Se tiene entonces una ecuación que ya no es una ecuación cuando se analizan circuitos normalmente, se tienen ecuaciones algebraicas. Aquí como aparecen derivadas de la función con respecto a la variable independiente que es el tiempo, la función sería la corriente, aparece tanto la corriente como la derivada de la corriente. Entonces eso es una ecuación diferencial. Es una ecuación que se puede resolver y la respuesta me da la corriente como función del tiempo. ¿Vale? Fórmula importante, pantallazo. Esta es la fórmula para
un circuito RL para la corriente en el circuito RL. Es una corriente que depende del tiempo. Es una corriente que depende del tiempo. Es una corriente que varía en el tiempo. Debido a que existe ese inductor, entonces hay una dependencia temporal de la corriente. Ahora bien, cuando vean este tipo de expresiones, por favor, no cometer ese error. Lo que está aquí entre paréntesis es el argumento de la función. O sea, lo que quiere decir es que la corriente depende del tiempo. No es que la corriente le esté multiplicando al tiempo. No, es el argumento de la función. O sea que si yo escribo I de 3, reemplazo todas las cantidades y aquí en vez de T coloco el número 3. Además, por favor, tener en cuenta que todo esto que está acá es el argumento de la exponencial. O sea, la exponencial está elevada a todo lo que tenemos acá. R sobre L negativo por el tiempo. ¿Vale? Aquí sí es por. Solo que lo que está a la izquierda no hay que realizar ningún despeje. ¿Vale? No hay que realizar ningún despeje acá, no. Esta es la función de I con respecto al tiempo. Y entonces, si ustedes verifican en el ejercicio, se dan todas estas cantidades, se dan. Y se solicita la corriente para un tiempo dado. Es reemplazar. Además, en los ejercicios también es común encontrar que se solicita no la corriente, sino la derivada de la corriente. O sea, cómo varía con respecto al tiempo la corriente. Anteriormente es cómo depende del tiempo la corriente. Y aquí es cómo varía con respecto al tiempo la corriente, porque es la derivada. Entonces, si uno deriva esta exponencial, es una función compuesta, entonces se utiliza la regla de la cadena y se encuentra esta expresión. Es simplemente otra fórmula que ustedes la encontrarán en la bibliografía. Entonces, ese literal C del ejercicio 3, eso es lo que les pide. Asuma que se tiene un circuito RL, me dan la resistencia en ohmios, me dan la fuente. La inductancia ya se calculó previamente, por eso tienen que realizar primero el literal A. No necesito sino la fuente, la resistencia, la inductancia y el tiempo es el que me está pidiendo el ejercicio. 2 segundos. Después de cerrar el interruptor. Para un tiempo de 2 segundos, ¿cuál es la corriente? Entonces, es un reemplazo también. ¿Vale? Para que ustedes vayan justamente verificando cuáles son esas fórmulas. Vayan ya aprontando la realización de su tarea. Aquí tenemos un ejemplo del periodo anterior. Es un ejemplo donde se indicaba a partir del código de cada estudiante, se indicaba las diferentes cantidades del problema. Se necesita la inductancia, la resistencia, la FEM, o sea, la batería en este caso, y el tiempo. El ejemplo es que si este es el código del estudiante, pues aquí tenemos estos valores que toman los diferentes parámetros del problema. Noten además aquí la H. La H es la unidad de la inductancia. Esa unidad se llama Henry. Esa es la unidad del sistema internacional para la inductancia, el Henry, en honor a ese científico de apellido Henry, que fue uno de los creadores del electromagnetismo. Miren que las demás cantidades todas están en el sistema internacional. Y entonces se le solicita allí al estudiante obtener la corriente. ¿Qué se debe hacer? Se debe reemplazar en la fórmula de la corriente. Y tener cuidado al reemplazar en la fórmula de la corriente que todo este término está en el argumento de la exponencial. Entonces hay que verificar cómo calcular ese término. Cómo introducirlo en la calculadora o en el computador. ¿Ok? La función exponencial de un término grande y además tener en cuenta que es negativo ese término. Y si se realiza con cuidado el cálculo, se verificará que la respuesta me da en amperios. Hay que tener en cuenta este ejemplo, por favor. ¿Eh? Si hubiesen consultado cómo es la variación con respecto al tiempo de la corriente,
Entonces habría que utilizar esta fórmula, pero también se podría utilizar porque depende de las mismas cantidades. Es más corta inclusive. Noten que este cociente está multiplicando a todo lo que está entre paréntesis. Con ello culmina el ejercicio 3. Ya van viendo ustedes que no está complejo. Es buscar las fórmulas, pero no está complejo. Y es algo muy importante esta parte de la inducción magnética, sobre todo quienes tienen interés de trabajar en ingenierías. En ingenierías de tipo eléctrico, ingenierías mecánicas. Esta parte es muy interesante y aquí estamos viendo los fundamentos básicos. El ejercicio 4. El ejercicio 4 es semejante a los ejercicios 4 de las anteriores tareas. Solo que en este caso se les está consultando solamente que coloquen fórmulas de términos importantes dentro de la inducción electromagnética. Colocar las ecuaciones. Aquí este literal C, es el enunciado de la ley de Lenz. De hecho, ese enunciado creo que está por aquí en esta presentación. ¿Vale? Entonces también es algo muy simple. De hecho, la ley de inducción de Faraday también está, la definición de flujo magnético. Este ejercicio está casi que hecho. Y solamente se solicita esa parte, no se está pidiendo un resumen. Corroboremos acá. Solamente se está pidiendo completar el mapa conceptual. No se está pidiendo un resumen. Pero en el ejercicio número 5 ya no vamos a trabajar un laboratorio, una especie de laboratorio de análisis de datos, gráficas. No, lo que se hace tener acá es un elemento de internacionalización. Un elemento muy importante también en su formación y es el acostumbrarse, si de pronto no lo han hecho, a trabajar con textos en inglés, en un segundo idioma, siendo el inglés un idioma dominante en el mundo científico. Entonces tenemos aquí 3 textos. Tenemos los enlaces a 3 textos, los enlaces están funcionando. Tenemos aquí la escogencia dependiendo de cómo termina su documento de identidad. Asimismo, ustedes deben escoger uno de ellos. Solamente deben trabajar uno de ellos dependiendo del número en que termine su documento de identidad. Son textos en inglés que son muy cortos y deben realizar un análisis, lo que ustedes entiendan después de realizar una lectura, una traducción. Realizar ese ejercicio es muy importante. Entonces aquí tenemos unos pantallazos de esos 3 textos. Son de diferente naturaleza dependiendo de su código. Asimismo ustedes encontrarán un texto diferente. ¿Y qué se debe realizar de dichos textos? Bueno, eso estaba aquí. Un escrito de máximo 200 palabras. No tiene que ser algo muy extenso. Si así lo considera, se puede apoyar de un mapa mental. La idea es que organicen las ideas, las principales ideas, donde ustedes escriban qué fue lo que entendieron de dicho texto. Ese escrito lo pueden realizar en español o en inglés, pero el texto de origen sí está en inglés, pero ustedes el escrito lo pueden realizar en español o en inglés, ¿vale? Como les quede a ustedes más fácil. El segundo literal del ejercicio número 5, recuerden que todo el periodo se les ha recomendado asistir a un evento internacional. Es este pequeño punto donde se les va a pedir justamente que ustedes muestren que asistieron a ese evento y realicen un escrito también apoyándose, si quieren, de un organizador gráfico. Entonces, en el paso 1 deben colocar el nombre del evento al que asistieron, como por ejemplo el evento de física que hace poco se llevó a cabo o el evento de química, entre muchos otros que la universidad constantemente está enviando, y colocar acá el certificado de asistencia o pantallazos. Ustedes deben colocar acá evidencias de que asistieron a dicho evento. Inclusive pudo ser un evento presencial, pero que sea un evento de tipo científico y de carácter internacional, o sea, que asistan personas invitadas del extranjero. En la segunda parte se debe realizar un escrito también, donde se indiquen, registren los tópicos que se dieron en ese evento que ustedes consideran que se relacionan con el electromagnetismo y explicando brevemente por qué.
Entonces allí se debe indicar, o sea, aquí hubo una conferencia, hubo una charla sobre tal tema y allí se habló de esos tópicos de electromagnetismo, me pareció interesante. No, máximo 200 palabras. Recuerden que en el Word, por ejemplo, ustedes pueden contar el número de palabras. Entonces es eso, este ejercicio, es simplemente realizar 2 escritos, donde ustedes estén desarrollando esa parte de internacionalización que es muy importante en su currículum. Y allí culmina la tarea. ¿Hay preguntas? Profe, ¿no van a haber más eventos de esos? No. Más eventos habría que verificar en la agenda, pero que yo sepa, no. Es posible que sí, hay que verificar la programación. Vale. Por eso se les envió la invitación al evento de física, que fue un evento muy interesante y ahí sí habían muchísimos ejemplos. Ahora también tengan en cuenta que no es el puntaje total de la tarea, entonces no es que se les vaya a penalizar. Lo ideal es que hubieran asistido, si de pronto no asistieron, pero también hasta el finalizar de la tarea también pueden buscar algún evento que les pueda servir. Es posible que haya porque tenemos hasta el 27 de noviembre, entonces es posible que existan también, en caso de que no hayan asistido. Ah, vale, vale, gracias. Bueno, material de consulta a sus correos, a los correos de todos los estudiantes del curso, a los correos internos. Por favor, cerrar los micrófonos si no van a participar. Se les enviaron las material bibliográfico de esta unidad. Todos tienen en su correo interno del campus todos los referentes bibliográficos de esta unidad, para que por favor lo revisen. Es un punto de partida. ¿Quién más tiene consultas? A ver aquí. Profe, una consulta, cordial saludo. Es que yo estuve en laboratorio y mi inquietud es, ¿cómo hace uno para igual sobre los resultados del laboratorio, de las prácticas? Ellas se van a publicar, pero ustedes tienen que verificar allí en el sistema, en la parte del componente práctico, porque va aparte de las notas que ustedes tienen del curso como tal, de la parte teórica. En la parte del componente práctico, ustedes deben tener allí el acceso, ¿vale? Pero pues depende también de la calificación. Es posible que todavía los tutores no hayan calificado los laboratorios. Sí, Se en el pueden caso mío, comunicar con sus tutores, para que internamente les estén dando las notas y ya después los tutores las irán subiendo al sistema. en el caso mío sería con usted, que yo estuve en el laboratorio. Ok, entonces me puede escribir por interno y se consultan Sí. esos temas por interno, ¿vale? Si no lo han Bueno, subido, listo. si no lo han subido sus tutores al sistema, entonces se comunican con el tutor por si de pronto el tutor ya tiene la nota y se las puede enviar. O ya pueden programar ustedes cómo ir verificando esa nota. ¿Qué le consulta, profe, acerca de la ley de la mano derecha? ¿Qué, ¿Qué me recomendaría como para seguir practicando? Buscar, o sea, aparte de Sí. las webconferencias que se han dado, buscar material en internet, por ejemplo, buscar videos. Yo les he compartido unos videos, también les compartí unos videos para la unidad pasada, donde se aplicaba la regla de la mano derecha. Además de las webconferencias, también hay mucho material en internet. No lo sé, porque a veces los libros pueden ser un poquito más confusos, entonces, más rápido, material en internet. Hay material en internet que inclusive está mejor que muchos de los libros conocidos. Sí, que yo me he la consulta porque yo me acuerdo que este domingo pasado que estuve en el laboratorio, tuve la oportunidad de practicar con usted personalmente ese punto y sí, me ayudó bastante. Es que la idea es como para uno quedar bien ducho y ya desempeñarse bien, porque como yo trabajo la parte de electrónica, el electromagnetismo va junto con la carrera mía, análisis de circuitos, que reparo placas, entonces me interesa como profundizar más.
Claro, sí, entonces busquen material inter. Verifique los videos que yo les envié. Ah, Yo se los listo, ok. envié al correo, ¿listo? Listo. Cualquier cosa me escribe directamente Sí. si necesita más material, ¿vale? Listo, señor Bueno, tutor. Muchas gracias. bueno, mucho gusto. ¿Más consultas? Profe, sí, por acá Iván, Sí, buenas noches. ¿cómo está? Gracias. Bien, sí, no, con respecto al último punto, yo Sí. veo pues que para las personas de pronto que no pudieron asistir, es posible que las grabaciones que se han venido compartiendo sirvan. O sea, ver una grabación y compartir ahí después el resumen, no sé. Lo ideal es que asistan a los eventos que propone la universidad. Pero, Pues bueno, vamos a dejar un poquito flexible por que, este periodo. Que puedan, claro, por ejemplo, los charlas del evento de física, todas quedaron en la página, en el sitio de YouTube de la universidad. Pero ahí sí les toca a ustedes buscar cuáles fueron las charlas que consideran que tienen tópicos de electromagnetismo. sí, sí, yo lo digo porque pues, yo asistía apenas a uno, porque eso eran 2 días, igual uno no puede asistir 8 horas a No, una no se charla de puede, pero el estas ideal por es que asistieran trabajo. por lo menos a algunas. Uno. Pero Eso. entonces, si usted asistió por lo menos a una, me imagino que llenó su listado de asistencia. Sí, sí, yo lo digo, pues, por los Y ya compañeros, debe muchos no tener, o en pueden los asistir. próximos días les van a enviar el certificado de asistencia. Eso no ha llegado, por ejemplo, eso no ha llegado y Eso no ha uno, llegado, pero eso ya está casi que listo. Eso en los próximos días les va a llegar y entonces puede verificar allí algún tópico que usted considere que se trabajó el tema de electromagnetismo. Va haciendo una búsqueda rápida en las grabaciones. ok, Ok, puede gracias. guiarse también con la agenda del curso. De hecho, hay, creo que uno que en el título, creo que hubo una charla en el título hablaba de electromagnetismo, entonces se puede guiar por ahí. Sí, porque, por ejemplo, yo asistí a la de física, a las de física, ¿cierto? Verifique la Entonces, agenda. En la agenda están todas las charlas. El primer día, si no me equivoco. Si no el primer día, segundo. Bueno, verifiquen la agenda y allí está para que se guíen. Y hay una que hablaban específicamente de electromagnetismo. ¿Más dudas? Entonces los invito por favor a participar en los foros. A mis estudiantes les estaré retroalimentando tan pronto me sea posible. Espero que ya también sean más ávidas las participaciones en el foro, ya que tenemos esta guía de esta conferencia. Ahorita apenas la suba a YouTube, les compartiré a todos por el correo interno del campus, les compartiré el enlace de grabación. ¿No hay más dudas? Profe, una consulta. El foro para no subir las actividades, ¿la puedes subir un ejercicio hecho o tienes que subir varios? Uno o varios, como Listo. quiera. Sí, porque tiene una puntuación también, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. En la rúbrica de evaluación tiene puntuación el participar en el foro, simplemente participar, enviar los avances. Ah, listo, ya sé para empezar a participar ya con esta guía y subir aunque sea 3 ejercicios para estar activo. Ok, bueno, voy a detener en este momento la grabación.